Josué Guillén, bienvenido aquí a tu espacio de arte, cultura y sociedad. Muchas gracias, Roberto. Siempre un gusto tener a gente tan talentosa, tan joven, a gente que represente de cierta forma a la cultura tanto en todo lo que nos brinda, como también que la conoce lo suficiente como para poder dar una opinión acerca de la misma. ¿Cómo has estado? Creo que sí. Muy bien, muchas gracias. Y como siempre, pues encantado de estar aquí contigo. Me da mucho gusto platicar porque pues somos de mucha confianza en cierta forma y pues me hace sentir como explayarme también. Qué bueno, porque ya nos conocemos desde hace tiempo, ¿no? Sí, así es. Y nos ha tocado quizás pues vivir de diferentes formas todo el proceso creativo, que a lo mejor esa es una de las razones por las cuales ya estábamos pues desde hace muchos meses buscando esta entrevista, porque yo creo que tú tienes una persona que, tú eres una persona que tienes mucho que contar en relación a lo que tenemos, la infraestructura que tenemos aquí en el estado, en referencia a todo lo que hacemos en el tema cultural, al igual que también conoces lo suficiente como para poder vertir una opinión clara, precisa y con mucho valor. Pero bueno, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Sí, y bueno, antes de, pues sobre todo, yo creo que una opinión también muy personal, desde el punto de vista del creador, ¿no? Y de persona que también pues consume arte de otras maneras. Exactamente. Pues bueno, pues bienvenido y antes que nada yo creo que la pregunta obligada es ¿quién es Josué Guillén? Con tus propias palabras, Josué. Ok. Mira, Josué Guillén antes de artista, pues es una persona no común, pero sí muy ordinaria, o sea, porque pues es que me dedico al arte, a la pintura, y que soy una persona muy activa en esto, que no me gusta quedarme estancado. Entonces, creo que el hacer tantas cosas en un poquito tiempo y todo eso, pues me lleva a crear tanto contenido para dar mucho de qué platicar. Tú naces aquí en Monterrey, Nuevo León, Sí, sí, yo soy de aquí de Monterrey. te desarrollas, platícanos un poquito de tu etapa de profesionalización dentro de tu arte, que serían las artes plásticas todas, ¿no? Yo soy autodidacta desde que tenía pues 4 o 5 años, casi que desde que tengo memoria. Y voy buscando el camino de cómo crecer, cómo ir mejorando en lo que hago, tanto en técnica como en estilo. Y empezar a desarrollar algo que me diferencie pues de tantos compañeros que tengo. Esto no enfocado al ser mejor o no, pues más bien ser diferente, ¿no? Ser un poquito más original este, que, que en mí mismo. Entonces, en ese mismo camino, conozco a quienes fueron mis mentores, que fue Sergio Villarreal, Héctor Carrizosa y Gerardo Cantú. Entonces ellos eran pues tres eminencias de aquí del estado de Nuevo León en lo que a la pintura se refiere. Y pues ellos, especialmente Sergio, pues me apadrina en su estudio. Entonces estuve en su taller 3 años y durante todo ese tiempo creo que aprendí a olvidarme de todo lo que había aprendido para volver a reformular la manera de hacer la pintura. Y ahorita que mencionas aprendí, digo, y yo creo que en el tema de las artes hay que diferenciar aprender la parte técnica que la otra parte, ¿no? Que es cómo se vive el arte. Pues la técnica es algo sencillo porque cualquiera con mucho esfuerzo puede llegar a ser lo mejor lo mejor que veas, ¿no? Pero el arte o el artista no depende 100% de la técnica, digo, es un elemento súper importante, pero por ejemplo, depende más de tu trayectoria, que cómo te vas a desenvolver, cómo vas a dar el siguiente paso, cómo vas a actuar ante ciertas circunstancias. Y porque te digo, son los problemas que todos tenemos, pero tienes que resolverlos como artista o como pintor. Entonces ahí es donde cambia todo. Es muy diferente no ser tan cuadrado a ser alguien de una mentalidad totalmente abstracta, porque tus posibilidades son muchas, entonces lo difícil es cuáles son las mejores. Entonces, digamos que eso fue lo que más les pudiste haber aprendido a los maestros Sergio Villarreal, Héctor Carrizosa y Y Gerardo Gerardo Cantú. Cantó. Cómo ellos se aproximaban a las artes en sí, ¿no? No solamente por la parte técnica, sino por la parte... El vivirlas el día a día, Okay. el estar aprendiendo entre ellos mismos, de ellos, y de, pues no sé, estar visitando museos, galerías, libros. O sea, el consumir el arte no nada más es comprarlo, también es apreciarlo. Y es algo que ellos hacían muy bien.
Y yo creo que por eso tenían como tanto que platicar y tanta experiencia que enseñar. Pasemos al tema de la inspiración, Josué. Ujú. ¿Tú crees en la inspiración? Digo, ¿tú como artista crees en la inspiración? O digamos, ¿qué tanto debe de confiar un artista en la inspiración, en ese elemento tan subjetivo? Bueno, sí creo en la inspiración, pero no dependo, bueno, a manera personal no dependo de ella, porque ¿qué pasa cuando hay mucho trabajo, por ejemplo? Pues no siempre estás inspirado, es imposible estar todo el tiempo inspirado, pero creo mucho en la motivación también. Entonces sí puedo estar motivado todos los días, todo el año. Aunque haya altibajos, la motivación es como simplemente baja de intensidad. Y es mejor estar trabajando siempre y que luego llegue la inspiración a estar inspirado y no tener ganas de hacer nada. Porque pues no sale muy bien, que digamos. Y me gusta mucho dar pues el 100%, ¿no? A quien no. Entonces, parte de trabajar ese lado artístico en mi persona es no depender de ella. Entonces, siempre tener ganas de pintar, de dibujar, de crear, de garabatear, pues de hacer lo que sea respecto a esto. Porque así si de repente me dejo llevar y llega la inspiración, pues las cosas salen un poquito mejor, más genuinas. Es necesaria, pero Mm, podemos vivir sin ella. sí es necesaria, pero no es esencial. Sí, porque en el tema, digo, una de las grandes críticas, y ahorita vamos a hablar un poco más del tema de las críticas, pero una de las críticas hacia el gremio de las artes plásticas, ¿no? Cultural de las artes plásticas, es que hay poco compromiso. Entonces muchas veces la gente, los artistas, es difícil que puedan dar fechas precisas precisamente para el cumplimiento de los productos pues, que venden, ¿no? Que comercializan. Entonces muchas veces le echan la culpa a la inspiración, pero la inspiración no debe de ser una razón para No, cumplir o no cumplir. Yo sí, creo no, que claro. Pues es que tienes que tener disciplina también y eso es todavía más importante que la inspiración. Porque en lo que comentas, que es muy cierto, a veces, digo, no todo es eso, a veces sí, pues no te dieron, no que no te dieran ganas, sino que de plano ibas a hacer tan mal el trabajo que prefieres posponerlo, al menos en mi caso. Pero la disciplina hace que eso no suceda o no te suceda tan frecuente, ¿verdad? Porque la disciplina te permite que no importen las circunstancias que te rodean, tú estás ya tan decidido a hacer pues el trabajo, por así decirlo, que no importa todo eso, lo vas a hacer porque lo vas a hacer y va a salir igual de bien que como si lo hubiera hecho alguien muy inspirado. y ahora pasando a las críticas, digo, es muy común que la gente critique, la gente sin Le conocer, encanta, le gusta, sí. no le gusta, le encanta, ¿no? En un mundo actualmente en el que vivimos, que todo se comparte, en las plataformas digitales ya prácticamente cualquiera es un experto, ¿no? O se cree un experto de... ¿Tú cómo trabajas las críticas? ¿Cómo las canalizas? Con mucho humor, o sea, para mí mismo. Acepto todas las críticas, tanto buenas como malas, que les haga caso es muy diferente, pero pueden opinar lo que quieran. Me pasó hace poco con una obra que subí que están dos cuerpos sobre un caballo. Esa es la premisa, ¿no? Y me comentan, oye, ¿por qué? Pero parece que están muertos, no sé qué. Pero yo para no dar eso a entender, uso colores más intensos, por ejemplo, uso texturas no tan agresivas, o sea, eso se compensa para cambiar totalmente el significado. Y dije, ok, está bien, tu opinión. Y luego, eso fue de 2 personas, ¿no? Y luego 100 personas más me comentan, oye, no, qué hermoso, representa, no sé, la maternidad, la familia. Y yo digo, pues, es que es lo que ustedes quieran porque es subjetivo. Yo lo que le respondo a las personas que normalmente pues me dicen cosas negativas es como, pues, lo que significa es que yo tenía ganas de hacer eso, o sea, y no tengo por qué darte otra explicación porque no importa. Al final tú vas a pensar que yo estoy equivocado y que eso te haga sentir bien, pues está bien, porque seguramente es la única manera que tienes para consolarte de todo lo que estás viviendo o el mal momento que estás pasando, ¿no? Obviamente esto no se los digo porque pues igual Claro no que lo van no. a comprender. Uno no puede comunicar todo lo que tiene. Mi papel es hacer más que algo, sí, con ese sentido de responsabilidad social, pero tampoco para machetearme haciendo eso, ¿no? Sobre todo cuando la gente es muy terca a veces
Y no todos, estoy hablando de un porcentaje mínimo, pero que desgraciadamente le damos mucha importancia a esa parte tan pequeña. Ajá. Y hablando de eso, de la crítica, por ejemplo, ¿qué papel juega la diversidad de opiniones en todo esto, en la sociedad, ¿no? Sí, pues fue un papel muy importante precisamente porque tiene mucho que ver con lo que comentaba. Muchos creen que nada más pinto porque me gusta pintar y tienen la razón, pero también me gusta el modelo de negocio y todo, ¿no? Entonces ahí entran otras herramientas. Por ejemplo, que se estén peleando en mis publicaciones a veces, pues a mí me encanta y no me perjudica, al contrario, me sube el engagement para que la demás gente pueda ver esas publicaciones. Entonces, eso usando eso a mi favor, ¿no? Pero lo que opino realmente sobre que esté dividido, pues pienso que está bien porque no todos estamos en el mismo lugar al mismo tiempo para pensar de la misma manera. Entonces es esencial que la gente piense tan diferente entre sí para poder aprender de lo que está pasando. Entonces, cuando uno tiene verdaderamente la razón y escucha algo que no, pues te empiezas a preguntar por qué no, y ya ves todo el panorama, o viceversa. Cuando estás tú mal y los demás están bien, pues tienes que ser lo suficientemente maduro para ver la situación, ¿no? Y yo creo que también, invita a la gente a que discuta, ¿no? Yo creo que cuando la gente discute en el sentido amplio de la palabra, positivo de la palabra discutir, no tanto agredir ni mucho menos, le das la oportunidad a la gente de aprender, de comprender. Como tú dices ahorita, no toda la gente entiende el arte de la misma forma, y eso no está mal. De hecho, a lo mejor el problema que tenemos es la propia educación que tenemos nosotros aquí en las escuelas, pues en los diferentes canales en donde tenemos oportunidad de estar, que ninguna nos enseña en ese tema, que ese es otro punto que no vamos a tocar en esta mesa, pero yo creo que no tenemos la culpa. Entonces, crear esos foros, ya sea digitales o de alguna otra forma, donde se permita que la gente vierta sus diferentes criterios y opiniones, yo creo que es algo bueno. Y como tú dices, yo creo que hay que capitalizarlo para sí, ver. Claro. O sea, usa todo a tu favor siempre, ¿no? Entonces yo, pues primero que nada hago eso, y segunda, hiciste un gran comentario de que sí es un foro, precisamente porque a veces las personas no tienen dónde, pues, más expresar sus puntos de opinión o no saben usar los medios. Y creo que esto hace bien para, pues, que también si tienes algo malo, pues vacíalo ahí, total, a la gente le va a entretener. Pasando ahorita hablamos de inspiración. Y en cierta forma vimos que era, pues, necesaria hasta cierto punto, pero por ejemplo, los bloqueos creativos que son tan comunes dentro de los que se dedican a las artes, que hay momentos en que simplemente están bloqueados, y no nomás en ese punto, sino que a veces les lleva varios días, semanas salir de ellos. ¿Tú qué opinas? ¿Te ha pasado? ¿Has tenido algún bloqueo alguna vez? Sí, sobre todo yo creo que en mis primeros años dedicándome ya como profesional al arte, a la pintura, pues los bloqueos eran constantes. ¿Por qué? Porque te topas con muchos problemas que luego no tienes la experiencia para poder resolver. Entonces, poco a poco fui aprendiendo que el estar consumiendo, y ahí entendí a mis maestros por qué consumían tanto arte, claro, era precisamente para que sus ideas nunca estuvieran estancadas. Entonces, siempre estoy, por ejemplo, escuchando música de todos los géneros, viendo películas de todos los tipos, series, publicaciones, o sea, estoy consumiendo todo o escuchando todo lo que me rodea. Y eso me hace que tarde o temprano las ideas siempre estén como flotando y luego se mezclan. Y esa mezcla es la que me ayuda a mí a definir un poco mi trabajo. Claro que hay que darles una dirección a todo eso, pero los bloqueos eran como muy... me esforcé tanto en eliminarlos porque sí me estorbaban tanto que dije, oye, no puedo seguir tan desarrollado en esto si voy a estar bloqueado todo el tiempo. Entonces por eso me enfoqué más en aprender a no pasar por esa situación. Entonces digamos que ahora por los mismos entornos, por los mismos hábitos que agarraste, ahora es menos probable que te ocurra un bloqueo. Y sí, si te llega a ocurrir, lo sobrellevas muy rápidamente. Sí, claro. O sea, ahorita es súper poco probable. Yo creo que el año pasado a lo mucho tuve un bloqueo y fue porque estaba cansado. No era un bloqueo, o sea, era más cansancio. Josué, tú representas una generación, eres muy joven, 27 años. Y de cierta forma has avanzado mucho, has avanzado en el tema del muralismo. Yo creo que eres uno de los muralistas más
pues más representativos hoy por hoy aquí, ¿no? Por las obras que has hecho obras para la universidad, diferente tipo de técnicas, vitromosaico, tradicionales. Yo creo que has hecho mucho para la corta edad que tienes. Tú representas en cierta forma una generación. Y yo creo que tu visión en la siguiente pregunta es importante. Aún y con tu corta edad, yo creo que tú ahorita percibes la evolución de las artes plásticas de cierta forma. Y no estoy hablando del tema de la pandemia, que ya es un tema que poco a poco hemos ya dejado atrás y ya no queremos escuchar. Hablo de la evolución toda, de la evolución de los últimos 15 años, que te ha tocado a ti fuertemente estar ahí, y por tu generación, por tu edad, yo creo que entiendes hacia dónde van dirigidas. Okay. ¿Qué opinas de ese tema? ¿Hacia dónde crees que van? Yo creo que no sé exactamente hacia dónde, pero sé que van bien. Porque sí me ha tocado ver que antes había mucha división entre los mismos artistas. Y tiene mucho que ver que los que estaban antes pues sí eran bastante mayores. Incluyó a mis maestros, claro, o sea, porque aún así, a pesar de ser tan grandes artistas y tan excelentes personas, pues sí tenían pues mucho la vieja escuela, ¿no? Entonces, cuando ellos intentan cambiar, que lo logran adaptarse a los jóvenes, como dices, lo hacen de una manera en la que son tan bien recibidos que incluso alcanzaron todavía a educar pues a mi generación, por así decir. Van bien porque, te digo, esa competencia mala que tenían, pues no llevaban a ningún lado lo que estaban haciendo, lo que estaban creando. Es como si pintaras para que nunca se viera tu trabajo, por ejemplo. Y ahora lo que veo es que pues sí hay mucha hermandad entre nosotros. Hemos trabajado mucho juntos estos últimos 4 o 5 años y nos ha hecho como pensar y dar a entender a la gente también que esto no es de egos, para empezar. No es para ver quién es mejor que quién y no es para ver qué gente puede comprar qué. O sea, eso ha sido muy importante para ampliar nuestro mercado también. ¿El mercado también se ha ampliado porque la gente consume más arte actualmente? ¿O tú ves que el consumo del arte es exactamente igual que hace 10, 15 años? No, ya se consume más, primero que nada por las redes sociales. Entonces tienes más alcance y llegas a más público. Y otra cosa es que, yo me he enfocado también no, y mis compañeros también creo que sí puedo decir eso, a desarrollar una gama tan amplia de productos y de creaciones que pues están al alcance de muchas personas, ¿sí? Y porque a veces son más caras y otras, pues bueno, eso ya depende de cada artista. Pero también hemos generado la necesidad en el público de tener algo, pues que artístico, ¿no? Un producto artístico. Digamos que también se han preocupado por poner el arte al alcance de todos, ¿no? O de un mayor número de personas. Sí. Que lo vean más cercano, que no lo vean tan lejano e inalcanzable, que nunca puedan tener, lo van a sentir propio, ¿no? Digamos que es parte también de eso. Sí, claro, porque por ejemplo, pues el hecho también de ya personalizar muchas cosas, que eso no se hacía, o sea, y si lo hacías lo cobrabas como si fuera una obra. El hecho de hoy hacerlo tanto hace que la gente quiera consumir más, porque no se casa con un artista, sino dice, oye, pues me gusta el trabajo de él, pero también me gusta el trabajo del otro, quiero tener algo similar. Claro. Sí, y ahorita sí hay más apertura a que sí lo haga, no antes de que iban con una sola persona porque nada más él lo hacía. Muy interesante. Y finalmente, Josué, ¿Mm? es muy común que los artistas, particularmente los artistas plásticos, aun y cuando esto aplica para, digamos, para todo el gremio cultural, es muy común que salgan por sí solos, sin ayuda, sin apoyo, batallando, inclusive luchando muchas veces con ese tipo de aseveraciones como por amor al arte. ¿Sí me explico? Sí. Que quieran que tus obras sean regalos, o que tú puedas contribuir sin cobrar, o que sea subestimada el arte como tal. Yo creo que eso es muy común en las artes plásticas, en todas, pero yo creo que es muy común en la pintura. Sí, yo creo que les pasa a todas. Particularmente en tu caso, ¿tú has recibido algún apoyo en particular? Y en caso de, independientemente de tu respuesta, ¿hacia dónde crees que pudiera migrar esa línea de apoyo hacia todos los artistas plásticos, no nomás en tu caso? Bueno, sí he recibido, pero no me han hecho a mí esas ayudas.
Al contrario, han sido aportaciones, no hablo de dinero, sino a veces de producto, ¿no? O no sé, algo que no necesariamente es cuantitativo. Que me han ayudado pues a, no sé, oye, ¿sabes qué? Te conseguí exponer acá, o sea, eso también cuenta como ayuda. Ok. Vamos a hacer este proyecto, eso también cuenta como ayuda. Y a veces mucha gente no los ve así, pero creo que eso te ayuda más que si te dicen, oye, te doy, no sé, 100,000 pesos, ponte a pintar. Pues no, porque esos 100,000 pesos ahí se van a perder, no les vas a dar la vuelta nunca. Ok. ¿Te Y ayudan a proyectarte? pues te ayudan a proyectarte o a generar algún gasto que no deberías, o sea, ¿sí me explico? Entonces, por eso creo que es más importante el hecho de, oye, ¿sabes qué? Voy a acomodar tu cuadro en tal lugar, o está este proyecto, hay que pintar tanto, o sea, eso es mucho más importante. En el caso del gobierno, pues es que también tiene mucho que ver mi personalidad. Yo nunca fui de buscar ayuda, yo normalmente no pido ayuda, y cuando la pido la pago Claro. no sé, decisión personal. Entonces, en el caso del gobierno, pues cuando empecé, pues no, pues ¿quién cree en ti cuando no eres nadie? Y pues no es tan mal, digo, yo creo que yo haría algo parecido, a lo mejor ahorita no, pero en algún momento seguro que sí. Pero ahorita he trabajado mucho de la mano con el gobierno del estado y gracias a la libertad que me dan, pues se han logrado cosas muy buenas, murales también ya más importantes, bueno, mejor dicho, murales importantes más seguido que antes. ¿Sí? Entonces eso me ha ayudado mucho a hacer una sinergia y también creo que ahorita pues sí hay al menos personas que están un poquito más desarrolladas o conscientes para poder trabajar junto con un artista. Entonces digamos que si has recibido apoyo, para ti es más importante el apoyo, digamos, no cuantitativo, sino cualitativo, Cualitativo. sobre los espacios, las ventanas de proyección que pudieras recibir, precisamente para poder mostrar, porque eso a lo mejor no lo paga el dinero. Sí, claro, no. Esas son oportunidades que se te dan y que te van consolidando poco a poco. Sí, porque te digo, si te dan, no sé, apoyo monetario, pues ok, puedes a lo mejor sobrevivir un poco o crear más, pero si no tienes la mentalidad de cómo trabajar bien ese dinero, pues no va a llegar a ningún lado, ¿no? Simplemente hiciste más, pero no avanzaste nada. O sea, esa línea de acción quizás pudiera ser una propuesta para las autoridades sobre, digo, ya existe, ciertamente, digo, se está usando, pero a lo mejor impulsarlo un poco más. Impulsarla para que llegue a más artistas jóvenes en los que se tiene que invertir, artistas como tú, porque pues son los que nos van a representar, como tú mencionaste, los maestros Villarreal, Carrizosa y Cantú, pues ellos ya, digamos que nos representaron durante tantas generaciones que yo creo que es momento de impulsar a las nuevas, ¿no? Sí, y sobre todo porque hay una brecha generacional muy amplia entre ellos y nosotros. Entonces, estamos hablando de más de 30 años tal vez. Y pues nosotros no tendríamos en su momento la experiencia que ellos tienen, pero sí crecimos en un mundo que está evolucionando muy rápido y a lo mejor eso nos ha hecho avanzar más. Y sí, yo creo que tenemos que representar, esa es nuestra responsabilidad en esto, representar de manera correcta pues el estado o la localidad donde vivimos, el país, lo que quieras representar. Simplemente es como, ahora yo voy a hacer la cara de esto y tengo que agarrar esa responsabilidad como debe ser. ¿Sí? Y es una responsabilidad que no te asignan, simplemente llega a ti. Es responsabilidad muy grande. Y bueno, pues muchísimas gracias, José. Muchas gracias, Roberto. Por este espacio, por compartirnos un poquito de lo que es tu día a día, de tus logros, de todo lo que muchas veces la gente ajena a la cultura y a las artes, pues no conocemos, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Hombre, muchas gracias, un honor.